Está haciendo demasiado frío hoy. ¿Qué haces despierto tan tarde, Marco? Buenas noches, tío Roberto. No puedo dormir aún, ya que tengo un examen importante mañana. Bueno, para mantenerte despierto, te contaré una historia que te gustará mucho. Como tú sabes, yo soy un gran músico, pues amo tocar la guitarra y el piano. Y esta historia trata de una de mis aventuras de viaje junto con mis amigos hacia la parte de la selva. Un día, nos tocó presentarnos a mis amigos y yo en un evento, pues solíamos viajar por 3 a más días en la semana. Siempre andábamos juntos, Carlos, Daniel, Gabriel y yo. Éramos casi inseparables, pues todos teníamos algo en común, pues amábamos la música. Era común encontrar chicas atractivas en cada evento. Debo confesar que solía salir a conocer personas después de cada evento. Era algo que hacíamos con normalidad. Un sábado por la noche nos tocó presentarnos en un concierto cerca de un río. No era un lugar muy poblado, pero sí había mucha vegetación a los alrededores. Era uno de los conciertos más extraños que habíamos tenido. Las personas se divirtieron mucho esa noche, ya que no era común ver ese tipo de eventos por esos lugares. Nosotros también la pasamos muy bien. Déjame comentarte que hacía demasiado calor, pero aún así disfrutamos la fiesta. Mis amigos y yo siempre esperábamos al final para poder conocer a personas y así hacer amistades que quieran pasar momentos con nosotros, ya sea comiendo o bebiendo. Terminando el concierto, todos nos fuimos a descansar en nuestras cabañas. Así le llamaban al lugar que nos daban para alojarnos. No era muy cómodo dormir ahí, pues solíamos estar 2 o 3 personas en una sola habitación. Así que decidí quedarme despierto hasta que el sol se pueda ver. Era casi las 2 de la madrugada para ser exactos. Recuerdo que salí para ver las estrellas y escuchar el sonido de la naturaleza. Entonces, escuché una voz de una joven. Su voz era muy hermosa y dulce. Ella decía: «Hola, ¿puedes venir un momento, por favor? Necesito decirte algo. Ven, acércate». No podía verla, pues se escuchaba muy lejos de la cabaña, pero la voz se oía muy claramente. Jamás sentí esa sensación. Mi cuerpo empezó a temblar, pero no era de miedo, sino de emoción. Yo estaba solo a esas horas y en ese momento pensé que era una gran oportunidad para conocer a una chica hermosa. Me acerqué poco a poco y cada vez que me acercaba, pues la voz se iba alejando más y más. Sentí un poco de temor al principio, ya que todo estaba en silencio y el único sonido que se escuchaba era la voz que me llamaba. Aquella voz que se oía muy dulce y no percibí ningún peligro en ese momento, así que decidí avanzar un poco más. Y nuevamente, esa voz dulce se alejaba a medida que yo iba avanzando.
En ese momento pensé que tal vez era una chica hermosa que me quería llevar a un lugar más cómodo para conocerla. Entonces seguí avanzando, pero esta vez más confiado. Pasos más adelante me detuve, pues ya había avanzado mucho y no podía verla. No sabía quién era, pero en ese momento escuché nuevamente: Ven, no tengas miedo. ¿Acaso no quieres conocerme? ¿No eres tú a quien le gusta conocer chicas bonitas para salir? Entonces, acércate un poco más. No temas. Al escuchar eso, decidí seguir avanzando a pesar de que no podía ver su rostro, pues su voz me inspiraba mucha confianza. No dudé más y fui hacia ella, porque su voz me había enamorado. Ya me sentía muy cerca de ella, y fue entonces donde apareció mi amigo Daniel. Me jaló hacia atrás y me dijo: ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quieres lanzar al río? ¿Estás loco o qué? Abrí los ojos y me di cuenta que estaba al borde de un río. Si continuaba dando un paso más, caía al río, pues ese era muy caudaloso y no creo que alguna persona salga con vida al caer. Entonces le dije a mi amigo que una voz me estaba llamando, y por eso me acerqué más y más para poder saber quién era, ya que la voz era de una mujer y se escuchaba muy hermosa. Él no lo pudo creer. Me dijo que se levantó porque no me encontró en la habitación. Estaban muy preocupados y mis otros amigos estaban buscándome por otros lugares. Me sorprendí mucho. Nunca me había pasado algo así. Después de un rato, regresamos a la habitación. Yo estaba muy asustado y mi cuerpo muy frío. Aún no creía que estaba a un paso de la muerte, y solo por ir en busca de una chica hermosa. Momentos después, llegó a la habitación el dueño de las cabañas, y le comentamos lo sucedido. Fue ahí donde nos contó que en ese lugar una mujer se quitó la vida lanzándose al río. Y que lo había hecho porque estaba completamente enamorada del antiguo dueño de esa cabaña, y este señor le fue infiel, y ella le juró que ningún hombre que se alojara ahí iba a quedar con vida. Y por eso el antiguo dueño le vendió esa cabaña. Fue muy aterrador escuchar eso, ya que a nosotros todavía nos quedaba una noche más en ese lugar. Nos quedamos muy asustados. Luego el actual dueño nos explicó que esa mujer solo llamaba a los hombres que les gustaba salir con muchas chicas y que eran infieles. No dije ni una palabra en ese momento. Aprendí mucho de ese lugar y de lo que me pasó. Comprendí que no se debe confiar en cualquier persona que recién encuentras. Puede ser peligroso salir de noche en busca de alguna aventura.
Bueno, sobrino, creo que fue suficiente por hoy. Ve a descansar y no estés hasta tan tarde despierto. Si escuchas alguna voz que te llama, pues nunca hagas caso y solo ignórala. ¡Wow! Esa historia me gustó mucho. Me gustaría que otro día me cuentes más historias como esa, por favor. Claro que sí. ¿Crees tú que a nuestros amigos suscriptores les gustó esta historia? Claro que les gustó. Y nos lo harán saber en los comentarios. Con seguridad. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.